reunión que era para mí muy importante, la Norte-Sur, en que precisamente uno de los puntos fundamentales que se iban a tratar era eso que estaba ocurriendo con el precio del petróleo. Pues no podía yo admitirlo porque México no es una empresa petrolera, es un país dueño del petróleo. Y yo actué como presidente de un país, no como gerente de una empresa petrolera. Tres, 4 días después me citaron a una junta en Los Pinos con el gabinete económico, muy dura, pero en esencia sostenían que el petróleo mexicano tenía una gran demanda, que había una lista de gentes que querían comprar petróleo mexicano y que no era necesario bajar los $4. Yo les dije, bueno, pues el mercado está sobreofertado y esa es la defensa que yo recomiendo. Pero si ustedes no lo creen, yo renuncio. Renuncié. Yo esperaba, lo digo honesta y lealmente, yo esperaba que en 4 años alcanzáramos las metas que Jorge alcanzó en 2. En 2 años hizo cambiar la posición productora de México del lugar 16 que teníamos en 76 al 4.º lugar que teníamos en 78. ¿En qué volúmenes? No recuerdo los volúmenes, recuerdo la importancia conceptual nada más, pero eso se lo debemos a Jorge, que dejó la capacidad instalada en válvulas. Ha sido un trabajo verdaderamente excepcional y sorprendente. Por eso me dio tanto que a Jorge lo castigaran con esa forma tan inicua. 24 meses después de la renuncia de Jorge Díaz Serrano, el gobierno de Miguel de la Madrid lo encarceló por los cargos de malversación de recursos financieros, entre otros. Los que tomaron las riendas después desconocieron lo que yo hice, que es un pecado mortal en el mundo de los negocios, sobre todo el del petróleo. Una palabra dada se sostiene. Si se hubieran esperado 3 meses, podían haber hecho el cambio. Pero no, dijeron, vamos a subir $2 y el que no nos compre no le volvemos a vender. Las carcajadas de los árabes sonaron hasta el infinito. Nos quitaron un mercado que valía $16,000 millones al año, que no funcionó por cerca de 8 meses. Y ahí empezó la crisis que todavía estamos viviendo. A finales de 1981 se realizó en Cancún la reunión Norte-Sur, cuyo objetivo central era edificar una relación más justa entre los países industrializados y los subdesarrollados. The oil boom of the 70s seemed to be something from which Mexico was a great beneficiary, but ultimately also Mexico paid a heavy price for it, because Mexico, like other countries, went through a period of great exuberance. You know, we now have oil, and the oil crises coincided with the development and discovery of new reserves, that Mexico was now an oil power. It was going to be very rich, and it was the mood of the time. You know, that was a time of the first world versus the third world, and Mexico came forward as a champion of the third world. Very different arrangement than the world of NAFTA.
And Mexico was going to be one of the leaders, and it was thought there was great wealth. And what that led to was a boom that was, of course, inflationary. It also led to huge borrowing on the sense that governments can't go bankrupt. And, you know, there was a famous quote that that every Tom, Dick, and Harry from the banking world was flying into Mexico City saying, you know, can we loan you some more money? And the debts built up, and no one realized what the debt situation was. And Lopez Portillo took this very sort of grand figure position saying, no, you have to be careful. It's like food. You can't digest. You shouldn't eat more than you can digest, and we shouldn't let too much money come in, and we shouldn't let it go too far. But of course, those were words. What was actually happening is that you had a boom that was out of control, and Mexico went on a borrowing binge that put the country at very great risk. And it was only in the summer of 1982 that the authorities in the Mexican government, such as the finance minister, Jesus Silva Herzog, realized that the cupboard was bare. Mexico wasn't going to be able to pay back its loans. And the country teetered on the brink of bankruptcy in the summer of 1982. And that was the beginning, really, of the debt crisis and the lost decade, not only in Mexico, but in Latin America. So there was a heavy price that was ultimately paid for the wealth of black gold. No aprovechar la breve oportunidad que nos ofrecían las circunstancias de conseguir crédito para construir nuestras instalaciones petroleras e industriales a una velocidad que ningún país del mundo ha logrado, y además exportar petróleo en las condiciones excepcionales y breves que se nos presentaron, hubiera implicado miopía y estupidez. Peor aún, hubiera significado que quizá no volviéramos a tener oportunidad de financiar esa expansión y estar en capacidad pronta de exportar crudo. Miguel de la Madrid tomó posesión como presidente en medio de una crisis económica. El petróleo pagaría por ella. Analizando las perspectivas que entonces tenía México de una recesión causada por la crisis de 76 y las perspectivas del mercado petrolero, creo que fue correcto que México usara su riqueza petrolera para ayudar al desarrollo general del país. El problema fue que esas expectativas de altos precios pues se vieron seriamente modificadas, sobre todo a partir del año 81, por una circunstancia. Primero, los altos precios estimularon la apertura de nuevas fuentes de producción en todo el mundo. Y segundo, los países consumidores, fundamentalmente los industrializados, pusieron en marcha programas de ahorro de energía que hicieron que el consumo bajara. Entonces de ahí que en 81 se produce ese desajuste y empiezan los precios del petróleo a bajar en forma muy importante. No creo que México se equivocó solo. Las revistas especializadas, los analistas internacionales en aquel tiempo preveían que el petróleo iba a seguir subiendo en forma indefinida. Había quienes inclusive decían que iba a llegar a $100 el barril. Los banqueros también se equivocaron. Basados en esas perspectivas, pues ofrecieron enormes sumas de financiamiento a México y a otros países productores de petróleo para que explotaran nuevos centros de producción. Les preocupaba mucho, sobre todo a Estados Unidos y Europa, ser tan dependientes del Medio Oriente para sus abastos petroleros. Y entonces se dedicaron a fomentar nuevas fuentes de producción petrolera fuera de esa área. México fue una de las zonas a las que se vio con mayor interés para tener una fuente alternativa de abastecimiento del petróleo. En 6 años,
Pemex aumentó sus reservas a 71,000 millones de barriles.